¿Qué tal? ¿Cómo están? Los próximos días serán decisivos para definir el fondo y la forma del pronosticado cambio político en Navarra. Uxue Barkos ya ha tomado las riendas y ha perfilado un calendario de reuniones en las que no excluye a nadie, tampoco al PSN, como agente del propio cambio. La primera reunión para unar fuerzas se ha celebrado con Izquierda Esquerra. Ambos, Geroa y Izquierda Esquerra, han coincidido en no dejar fuera a los 45.000 navarros que han votado socialista, pero también han coincidido en blindar primero un acuerdo de programa antes de plantear la forma en la que se dará estructura el cambio. Tal vez la fórmula de gobierno pueda traer más complicaciones que la propia definición del acuerdo programático. El fondo y la forma, todo lo vamos a analizar aquí. Bienvenidos a Navarra en Abierto. Pues lo dicho, hay mucho que definir, fondo y forma del previsible cambio político en nuestra comunidad. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir también vaticinando y vamos a seguir dándole vueltas al juego de siglas que puede dejar el futuro gobierno de nuestra comunidad. Y para eso necesitamos analistas. Hoy una mesa compuesta por politólogos y sociólogos, podríamos decir. Bienvenido, señor Carlos Barrera. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Jordi Rodríguez Virgili. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Carmen Inerarity. Bienvenida, Carmen, muy buenas noches. Buenas noches, Vera. Y cierra esta mesa de análisis Juan Mari Sánchez Prieto. Juan Mari, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Vera. Gracias. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner en contexto lo que ha ocurrido en las últimas horas. Les decíamos al principio que Geroa Bai ya ha comenzado hoy con Izquierda Esquerra la ronda de contactos en busca de una alternativa sólida a UPN. Ambas fuerzas quieren, como les hemos ya contado al principio, que el Partido Socialista se sume al cambio y recuerdan que entre los 5 partidos sumarían 33 escaños de 50. Hablamos de los 5 partidos: Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra y el propio Partido Socialista. La fórmula de gobierno queda en segundo plano, han dicho de momento hoy los interlocutores, y ambos apuestan por comenzar fijando un acuerdo programático. Primera foto de las fuerzas del cambio en busca de una estrategia para conseguir una mayoría estable. Uxue Barkos ha llamado primero a Izquierda Esquerra y ambas formaciones coinciden en la necesidad de trabajar ahora en acuerdos de programa. Geroa Bai ha fijado una metodología que utilizará con todas las siglas. Sobre el programa de Geroa Bai, las prioridades que entienden, las prioridades propias, no las de Geroa Bai, las prioridades del resto, y ver con ello la manera de conformar una acción de gobierno para los próximos 4 años, que esa es nuestra ambición. Lo primero son las políticas, por un lado la agenda social, la pluralidad de Navarra, sin revanchismo, sin sectarismo. Los gobiernos, el de Navarra y los ayuntamientos, no vienen para pasar facturas a nadie. Prioridades asumibles, ha dicho Barkos. Coincidencia también en que hay que sumar a PSN al tren del cambio político. Y entiendo que en el Partido Socialista los votos son votos de cambio, claramente. Óptimo sería que las 5 fuerzas, estos 33 parlamentarios que queremos o hemos dicho que queremos el cambio, nos impliquemos en este proceso. Para ambos la fórmula de gobierno queda en segundo plano. Que eso no toca ahora. Y lo importante es que una vez alcanzado el acuerdo político y programático haya un gobierno cohesionado en torno a la política que hay que hacer y al programa que hay que ejecutar. No que haya 2, 3 o 4 gobiernos, sino que haya uno cohesionado en torno a la política y al programa que hay que hacer. Que sea un gobierno con, lógicamente, que dé satisfacción a los grupos que lo puedan apoyar, pero que no necesariamente, efectivamente, nos encontremos con un penta, con un 4 gobiernos separados y haciendo, bueno, pues finalmente de las cuotas de partido una imposibilidad para el cambio. Barkos anuncia también que la negociación para el gobierno nada tiene que ver con los acuerdos de los ayuntamientos. No es cierto que vayamos a trabajar en el cambio y en el cambalache de cromos. Uxue Barkos acude mañana al Congreso, donde renunciará a su acta de diputada, y el viernes retomará la ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, con el PP por la mañana y PSN por la tarde. El lunes se reunirá con Podemos, el martes con EH Bildu y espera cerrar el miércoles una reunión con UPN. Bueno, pues ya se ha empezado a recorrer el camino del denominado cambio político en nuestra comunidad. Yo no sé si se están dando los pasos previsiblemente, lógicamente pensados, ¿no? Se empieza por donde se tiene que empezar, por decirlo de algún modo. Sí, yo creo que están, no sé, la estrategia lógica y la escenificación lógica de este inicio, que es hablar con todas las fuerzas políticas, de intentar sumar a aquellos partidos que se movían en el eje del cambio, en este sentido los 5 partidos que se han comentado, y por tanto sumar al Partido Socialista Navarro, a los 4 partidos que ya comentábamos en la noche electoral, que hacían la suma de 26, y por tanto es un movimiento lógico, ¿no? Y
poner en primer lugar el programa, poner en primer lugar las propuestas y luego ver cómo se articula eso. Lo que pasa es que la realidad no es tan fácil, ¿no? Luego todo esto en las negociaciones, pues cuando, por ejemplo, la presidenta, cuando Uxue Barkos hablaba de sumar al PSN porque estaba en el eje del cambio, es cierto que está en el eje del cambio, pero también el PSN ha dicho desde el principio que no va a estar con Bildu. Entonces, aunque comparten que hay que cambiar el gobierno de UPN, no comparten muchas otras políticas. Entonces, no va a ser difícil. Lo mismo con el tema de los ayuntamientos. No, ahora vamos a negociar el gobierno de Navarra, no vamos a entrar en cambio de cromos. Bueno, pero cuando negocias, si alguien cede, tú tendrás que ceder en otras negociaciones. Entonces, es lógica la escenificación, es lógica la estrategia de inicio, pero no va a ser fácil. Hablaba el señor Rodríguez Virgili del Partido Socialista, como hablaban también los portavoces de Izquierda Esquerra y de Geroa y la intención de que el PSN pueda estar también en una vertebración del cambio político en nuestra comunidad. ¿Creéis que es una posibilidad viable o que el partido que lidera María Chivite va a ponerse a un lado? Bueno, yo creo que ahora, la verdad, la fórmula de gobierno, cuanto más integradora, creo que va a ser más positiva, ¿no? Y por otro lado sí que veo también como un aspecto positivo en esta primera ronda de contactos que ha iniciado Uxue Barkos con el resto de los partidos políticos, es que ella misma dice, ¿no?, que ahora mismo exactamente pues cómo conformemos el gobierno queda en un segundo plano y lo importante ahora es hablar de un programa. Creo que eso es siempre importante y mucho más ahora en el que nos encontramos con una pluralidad de fuerzas, incluso si ahora se incorpora el PSN, a las que lo que les ha unido ha sido un objetivo, podríamos decir, negativo, es decir, todos estaban en contra de la continuidad de UPN en el gobierno. Ahora se trata de construir, pero creo que en ese paso hacia adelante, en ese proyecto, no se puede caer en lo que sería la solución fácil, que podría ser un reparto de poder, un reparto de cargos políticos, sobre todo porque ese reparto de cargos políticos de un gobierno entendido así resisten, no resisten, ¿no?, las coaliciones que se basan solamente en un reparto de poder, en un reparto de cargos y no tanto en un proyecto compartido lo más consensuado posible. Decíamos al principio, nos planteábamos al arranque de este tiempo de análisis, que tal vez pueda a priori resultar más complejo, aunque es a veces contradictorio, acordar el programa y más difícil, más complejo, acordar la fórmula, la estructura, el cómo, quién entra en el gobierno, quién no, si uno queda fuera porque el otro no quiere. ¿Eso puede dar más dificultades? La forma que el fondo, digo. Sí. Bueno, vamos, creo que paso a paso. Hemos asistido a la noche electoral, los ciudadanos han votado lo que han votado. La ley electoral también ha hecho sus trabajos, el sistema que tenemos, la ley DONT, al final cómo ha decantado. Y ahora los políticos, los partidos, tienen que interpretar esos resultados, no relegar, digamos, a los ciudadanos su responsabilidad, es decir, pensar que los ciudadanos, como se ha dicho incluso en la campaña, determinarán el gobierno que tiene que haber. No, quien tiene que ver los resultados y determinar qué gobierno tiene que haber son los políticos según la proporción de fuerzas. El sumar al PSN todo lo que sea, como se decía, buscar la mayor centralidad, un cambio tranquilo, moderado, me parece bien. Si eso tuviera, por parte de quienes lo están proponiendo, la finalidad de escenificar un frente anti-UPN, entonces se podría discutir, porque la necesidad de una mayoría parlamentaria sumando el PSN no es necesaria. No es necesaria. Y también creo que el Partido Socialista no debe precipitarse. Tenemos tiempo para pensar. Quizá hay que recordar lo que pasó en la anterior legislatura, que por disfrazar unos malos resultados se forzó una entrada en un gobierno de coalición que no era necesario. Las encuestas previas a las elecciones sobre las preferencias incluso de coalición, de quienes manifestaban que iban a votar a tal o cual partido, en el caso del Partido Socialista eran interesantes, estaban divididos sus votantes sobre la posibilidad de apoyar, en el caso de que los resultados lo facilitaran, un gobierno PP, UPN, Ciudadanos, y la otra mitad prácticamente era más bien partidaria de esta otra opción.
El PSOE no ha dejado de retroceder, también en Navarra, ese paso de segunda a quinta fuerza, aunque sea con pocos votos, hay que digerirla. Y por tanto, el lema incluso que llevaba el Partido Socialista de gobernar para la mayoría, pues es equívoco, hay que gobernar para todos, no se podrá contentar a todos. Y yo creo que hay que suavizar las posiciones y sobre todo actuar con responsabilidad. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, antes de darle la voz a Carlos, porque creo que es conveniente saber qué ha dicho hoy María Chivite, que se reunía en Madrid con Pedro Sánchez en la sede del PSOE en Ferraz. Ambos han coincidido en su análisis de que es conveniente que haya un gobierno progresista en Navarra, pero descartan que H. Bildu participe en él. La escuchamos. La opción que parece ser que es la que hay es la de Geroa Bai, Bildu y tal, pero bueno, será decisión de ellos. En todo caso, nosotros ya hemos dicho que apostamos por un cambio de gobierno, pero que Bildu no sería deseable que estuviera en el gobierno, pero no nos corresponde a nosotros decidirlo, claro. Es una postura del Partido Socialista que, si el Partido Socialista se incorporase a estas fuerzas del cambio, excluiría de alguna manera a H. Bildu. ¿Habrá que decantarse? Lo que pasa es que la exclusión de Bildu, la hipotética exclusión de Bildu, primero sería muy difícil de asumir por el propio Bildu, porque tienen mucho más número de escaños que los socialistas. Por lo tanto, y se crearía ahí, digamos, una disfunción en la aritmética y en la lógica de la lectura de los resultados. Es cierto que es una de las líneas rojas que ya el máximo mandatario, secretario general Pedro Sánchez, dijo, no pactar con el Partido Popular y con Bildu. Ahí existe, y lo que ha dicho María Chivite va de acuerdo con esa directriz. Por lo tanto, si se mantiene esa máxima, veo difícil que el Partido Socialista de Navarra acepte la invitación que se le está haciendo después de esta primera ronda de negociaciones a integrarse en ese frente, vamos a decirlo así también empleando las palabras antes de Juan Mari, ese frente que a mí tampoco me gusta del todo en ese sentido que lo decía, que parece muy destinado a relegar a UPN lo más posible, ¿no? Hay que hacer un discurso más integrador y aparte de las dificultades de que además un partido más para el poder y para las prebendas, no lo olvidemos, hay prebendas en la política y luego hay que repartirlas y se reparten entre los que ganan, entre los que pierden. Pero crearía todavía más problemas. No veo yo factible ahora mismo que se una a esa coalición de gobierno o esos acuerdos de gobernabilidad. ¿Estarías de acuerdo? Quizá en aspectos puntuales de programa, pero no en el gobierno. Más es que no es necesario. Entonces, como decía Juan Mari, tienen que pensárselo muy bien los socialistas, los pasos que dan, y tienen que ver también, pensando también a medio y a largo plazo, hacer un análisis de sus resultados y ver si compensa integrarse en un acuerdo, sea del tipo que sea, con Bildu y con Podemos, ¿no? Estamos viendo que quizás sean dos partidos, uno con Podemos, con que pueden estar compartiendo parte del electorado, y luego con Bildu, que ya ha dicho, como Pedro Sánchez, que no van a estar dispuestos a llegar a acuerdos con ellos. Yo creo que la primera variable que hay que despejar es la posición de Bildu. Bildu ante las elecciones lo dijo muy claro. Se arrogó, digamos, un frente del cambio, dando a entender que eso estaba sentado, y la terminología se introdujo, y dijo que sí, Geroa Bai, Podemos y Bildu sacaban 26, y lo han sacado. Ellos no renunciaban a estar en ese gobierno. O dicho de otra manera, en la rueda de prensa posterior del pasado lunes. Querían estar en ese gobierno. Entonces, eso puede plantear problemas de incorporación al Partido Socialista, puede plantear problemas también incluso a Geroa Bai, que no le interese. Vamos a quedarnos en ese dibujo de cuatro fuerzas con la presencia de H. Bildu. Geroa Bai, Podemos, H. Bildu, Izquierda Esquerra. ¿Le podría provocar problemas a la propia Geroa Bai e incluso a Podemos? Porque falta todavía ver cuál va a ser la estrategia de pactos que va a marcar también el partido en Madrid, aunque Laura Pérez ya ha aclarado o ha dicho varias veces que las decisiones se tomarán en Navarra, ¿no? Sí, efectivamente, Laura Pérez ha dicho que las decisiones sobre Navarra se van a tomar en Navarra, pero sí que Pablo Iglesias recientemente ha dicho que mientras H. Bildu no condene el terrorismo, Podemos no pactará, no entrará en un gobierno con el apoyo de H. Bildu. Entonces yo creo que ahora es un momento en el que hay que ver, bueno, cómo cada partido mueve las fichas, ¿no? Y concretamente qué es lo que
¿qué es lo que hace EH Bildu? Que por otro lado, es verdad que aquí estamos hablando todo el tiempo de números, pero la alternativa a que EH Bildu no entrara en un gobierno es que las cosas se queden como están. Es decir, que o apoyar o entrar en el gobierno, o si no, no se conseguiría desbancar numéricamente a UPN, ¿no? Si no se llega a un acuerdo entre el resto de las fuerzas. Puedo apoyar desde fuera siempre. Claro, las posibilidades un gobierno de coalición no es necesariamente la única solución. Tiene que haber un acuerdo para una mayoría parlamentaria. Además, Izquierda Esquerra y el propio Podemos se ha manifestado que su prioridad no está en entrar en ese ejecutivo, así como Adolfo Araiz ha dicho que su intención sería tener esa presencia. Eso puede también dificultar un poco. También lo ha dicho, ¿no? Que quiere entrar en el ejecutivo. Adolfo Araiz lo ha dicho así, lo dijo expresamente. Es un juego en la negociación y de la estrategia donde todo el mundo juega sus cartas, donde hay que ver también sus posibilidades, porque también Uxue Barkos en esta casa, en la entrevista, dijo que ella estaba dispuesta a liderar un gobierno en minoría, con apoyos parlamentarios, pero gobernando en minoría. Puede ser independientes, con gente con más presencia en la sociedad y con distintas afinidades ideológicas. Pero no es lo que comentabas antes de la relación entre Bildu y Geroa Bai. No hay que olvidar que ambas son coaliciones de partidos, es decir, hay más presencia de partidos, y que han estado juntos en Nafarroa Bai en la anterior legislatura, y cuando estaban simplemente en la oposición, donde es una labor quizá, pues eso, donde te une el adversario común, que es el gobierno, acabaron divididos. Entonces, las relaciones entre Geroa Bai y EH Bildu a lo largo de todo un gobierno no van a ser fáciles tampoco. Como no están siendo en el País Vasco en estas últimas elecciones, donde ha habido, claro, la lucha entre ambas formaciones por alcaldías, por juntas, etcétera. Entonces es cierto que son escenarios, bueno, son muy cercanos, diferentes en cierto modo, pero hay unas raíces comunes y unas estrategias diversas que pueden encizañar los posibles acuerdos. Analizando, desmigando, desbrozando cómo puede ser ese camino hacia la construcción de una alternativa a UPN. Pero otro análisis importante es el de los resultados electorales, ¿no? De cómo han quedado las fuerzas. Hoy ha hecho ese análisis la propia presidenta en funciones, Yolanda Barcina, que ha hecho unas declaraciones que han sido ya contestadas rápidamente por parte de muchas de las fuerzas del nuevo hemiciclo foral. Vamos a escuchar lo que ha dicho en los desayunos de Televisión Española y después lo comentamos. Porque las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de esos años, antes de las guerras mundiales, puede cambiar como cambió en Venezuela, como cambió en Argentina. Han votado los ciudadanos, hay que recoger el voto ciudadano, el ciudadano siempre tiene razón con su voto, aunque haya sociedades que luego van cambiando tanto, insisto, pues como Venezuela, Argentina o la Alemania antes de Hitler. La única capital de España que va a poder ser alcalde Bildu Batasuna con el apoyo de Geroa Bai PNV, con el apoyo de Podemos, del señor Iglesias. Por favor, que piensen antes del día 13 quienes pueden hacer alcalde de Pamplona Bildu Batasuna. Si el alcalde es de Bildu, presos a la calle, independencia, Navarra que desaparezca como institución. Hemos tomado medidas duras, complicadas, que quizás no se han entendido o no las hemos sabido explicar. Pero pues dicho esto, vamos a ver qué pasa estos 4 años, lógicamente, con ese voto que se ha depositado. Unas declaraciones que han sido inmediatamente respondidas desde distintas fuerzas. Recogíamos, por ejemplo, algunas, las de la propia Uxue Barkos y de José Miguel Noy. Yo creo que el discurso del miedo es la evidencia más clara y diría también, viéndolo en una presidenta de gobierno, más triste de la impotencia y de la incapacidad. Le voy a decir más, el discurso del miedo no ha tenido capacidad ninguna sobre las decisiones democráticas de todos y cada uno de los navarros que votaron el pasado 24 de mayo. Es una barbaridad y yo creo que, en fin, no sé si responde a la desesperación, en fin, de ver que la sociedad navarra pues les va a situar en la oposición, pero les va a situar en la oposición porque es la decisión democrática de la sociedad navarra. Democrática, insisto, democrática. Bueno, yo no sé qué os parecen estas palabras de la presidenta Barcina. Bueno, yo creo que siguen un poco en la línea de lo que ha sido la campaña electoral, ¿no? Así como el discurso de Uxue Barkos sí que se nota un cambio, también por su propia posición. Estas palabras que acabamos de oír de Yolanda Barcina están en continuidad con una campaña electoral que ha sido muy dura
y que ha sido muy dura, entre otras cosas, por la necesidad de movilizar a la ciudadanía, ¿no? Cuando surgen partidos con un cierto corte populista que apelan a los sentimientos, sobre todo a la indignación de la ciudadanía, los partidos que ya llevan más tiempo asentados o adoptan algún tipo de discurso de ese carácter, o si no, la gente no sale a la calle, la gente no va a votar. Y sí que hemos visto, por ejemplo, aparte de la propia competencia interpartidista en la campaña, ¿no? O sea, de la estabilidad frente al cambio, el relevo de UPN, sí que ha estado muy presente el discurso identitario, incluso reflejado en los propios eslóganes, ¿no? El navarrísimo, recuperar Navarra. Y esa idea de cuidado que viene, cuidado a quien votáis, que viene el partido que sea, que representa una apelación como al miedo, a las pasiones, con el afán de movilizar. Y ahora yo creo que seguimos un poquito en esa misma lógica. Para tener de los resultados de Unión del Pueblo Navarro, los peores desde 1987, ese mensaje no ha calado, ¿no?, entre los ciudadanos. No, a mí me parecen unas declaraciones muy desafortunadas, ¿no? Hay historiadores en la mesa que pueden, pero esas comparaciones con otros momentos históricos y otros contextos me parece que están fuera de lugar y aportan poco, ¿no? Quizá viendo un poco el contexto y entendiendo que esas declaraciones están hechas en Madrid y buscando, pero además yo creo que desde el punto de vista de la comunicación, el peligro de este tipo de comunicaciones, o uno de los, es que pierdes credibilidad, porque no son creíbles, porque no es cierto el panorama que estás presentando y por tanto pierdes credibilidad a tu discurso. No es cierto que se pueda conseguir la independencia, no es cierto que vayan a sacar a los presos a la calle porque no están dentro de sus competencias como alcalde de Pamplona. Entonces pierde credibilidad tu discurso y todo lo que digas en ese exceso verbal, que puede ser verbal o puede ser algo más, pierde fuerza y pierde crédito tu discurso. Sí, participo de la reflexión que al día siguiente o al día después diga las cosas pueden cambiar. Oiga, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado y hay que entender el cambio. Y a lo mejor todavía no hemos entendido el mensaje que los ciudadanos acaban de emitir. Y como decías, la primera lectura que tendría que hacer el Partido Regionalista Navarro es esa pérdida de votos. Esa pérdida de votos muy notable. No tengo los datos, pero vamos, unos 20.000 votos. 20.000 votos es el suelo que se abre bajo tus pies. Personas. Que son muchas para lo que es nuestra comunidad. Y no parece que eso se haya interiorizado todavía. Y sobre todo cuando incluso parecía que ante una participación alta iba a emerger un voto oculto que favorecería a los partidos UPN y PSN, no ha sido así. Por lo tanto, hasta tus votantes han ido a la abstención o han votado otras alternativas a las que tú ahora mismo puedes estar criticando. Entonces, esa lectura es necesaria hacer, la primera parte. Segunda, indudablemente, en el panorama posible de cambio es muy claro. La alcaldía de Pamplona, la posibilidad de que Bildu pudiera ser la fuerza que encabeza esa alcaldía, simbólicamente es muy importante, todo lo que ha sido también el discurso clásico. Y tampoco se puede obviar que Bildu, salvando a las personas, aquí no estoy hablando del alcalde ni del líder de la coalición, tiene una mochila que tiene todavía que hacer una cierta penitencia política. Que quiera participar en el juego político, alguien que hasta el momento lo ha despreciado, o que no ha entendido las reglas, no está mal. El que pudiera convertirse en el árbitro, ser alcalde en Pamplona, esto ya es otra cosa distinta. Por cierto, que Joseba Sirón va a arrancar mañana también su particular ronda de contactos y va a hacerlo también con la fuerza de menos representación. En este caso se va a reunir con la concejala de Izquierda Esquerra, concejala en funciones, pero reelegida por parte de Izquierda Esquerra, Edurne Eguino, que mañana tendrán un encuentro a partir de las 11. Vamos a valorar un poco terminamos de valorar las declaraciones de Yolanda Bárcena. Añadir un asunto que me parece que ha habido, no me acuerdo quién, otro dirigente de UPN que creo que ha sido mucho más juicioso a la hora de valorar la situación con un argumento más de peso, que además puede ser aplicable a otros ayuntamientos y a otras comunidades autónomas que en España después de estas elecciones con tanta fragmentación. Me refiero a cómo puede la legitimidad, bueno, siempre al final sale por las vías legales es legítimo, pero esa legitimidad o esa autoritas de alguien que queda en tercera o cuarta posición y que llega a ser alcalde, eso es lo que sí que puede ser discutible y ahí podríamos saltar al tema de la reforma de la ley electoral si es necesario para evitar este tipo de situaciones, etcétera, etcétera.
ese argumento, no me acuerdo quién lo ha dicho también esta mañana, de UPN, es mucho más razonable que las palabras apocalípticas de la presidenta Barcina. Bueno, vamos a proseguir en el análisis, pero lo haremos después de un salto en el camino, la vuelta de publicidad. Vamos a ver también en qué posición ha quedado el propio Partido Popular, el propio Mariano Rajoy, que ha protagonizado varios rifirrafes con políticos navarros en las Cortes. Enseguida lo vemos. Estamos de vuelta aquí en Navarra en Abierto. Nos habíamos quedado analizando las palabras de Yolanda Barcina, que hoy hacía referencia a los resultados de las elecciones forales y los comparaba con los momentos previos a la Alemania de Hitler. Unas declaraciones que no han gustado, lo escuchábamos, ni a Ursúe Barcos ni a José Miguel Nuin, ni tampoco a EH Bildu, que ha dicho hoy que las palabras de Barcina demuestran un desprecio a la voluntad expresada por los navarros y las han calificado de graves. Esta mañana, precisamente, el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, se enfrentaba al presidente Rajoy en la sesión de control en el Congreso de los Diputados y protagonizaba un rifirrafe que hemos querido rescatar. Vamos a escucharlo. Para nosotros y nosotras allí en Euskal Herria, su gobierno desde un principio ha sido un gobierno ilegítimo, y me explico. Ustedes, uniendo sus resultados a los de UPN allí en Navarra, consiguieron tan solo un 23% de los votos de las elecciones de 2011. Hoy ya no llegan ni siquiera al 15% tras las últimas elecciones. Y con este porcentaje, ustedes han estado imponiendo recortes, reformas, leyes, presupuestos reaccionarios con los que las amplias mayorías políticas, sociales, sindicales e incluso institucionales de nuestro pueblo han estado en contra. Su intervención es evidentemente antidemocrática, lo cual no me puede sorprender en absoluto, dado lo que ha sido su trayectoria política y de otro tipo a lo largo de muchos años. Este gobierno es un gobierno legítimo, democrático, y parece mentira que en el año 2015 todavía se puedan escuchar en esta Cámara intervenciones tan burdas, antidemocráticas e ilegítimas. Esas sí que son ilegítimas. Esto ocurría en el Congreso y ayer en el Senado la propia María Chivite protagonizaba por la tarde un momento tenso también con el presidente Mariano Rajoy. La socialista navarra criticó a los populares que hayan dejado una ruina en el país, política y socialmente hablando, y Rajoy le respondía aludiendo a los resultados de PSN en Navarra. La herencia que recibiremos los socialistas cuando lleguemos al gobierno es la herencia de una ruina política y una ruina social. Esa es la herencia que usted nos va a dejar. Los españoles le están dando la espalda, así que, señor Rajoy, vaya haciendo las maletas. Si los resultados que van a tener son los que usted ha tenido en Navarra, que es la quinta fuerza política, me parece que van a tardar bastante tiempo en llegar al gobierno. El Partido Popular ha tenido sus dificultades en estas elecciones, pero ha sido la fuerza más votada por los españoles por encima de su partido. Bueno, pues esto nos da pie a hablar de la autocrítica de los partidos que se han llevado un buen batacazo en las elecciones. El Partido Popular a nivel nacional, el Partido Regionalista a nivel foral. Hoy cruce de acusaciones por los resultados. Desde Amaiur, desde integrada ahora en EH Bildu, le criticaban al presidente por la representación escasa que va a tener en la comunidad foral, y Rajoy le achacaba a la socialista María Chivite prácticamente lo mismo. Y ella le decía dos. Recuerde que usted ha tenido dos parlamentarios, ¿no? Nosotros somos quinta fuerza, pero ustedes van por detrás, ¿no? ¿Qué análisis también tienen que hacer las principales fuerzas de todo esto, si se está gestionando bien la lectura, ¿no? Postelectoral? Por aquí. Bueno, hay una primera cuestión que aparece clara, y es que precisamente los dos grandes partidos a escala nacional, tanto Partido Popular como Partido Socialista, han naufragado en Navarra, al igual que en muchos otros, a veces comunidades autónomas y capitales, grandes capitales. Por lo tanto, asistimos a un fenómeno más global, Podemos estudiar luego también lo que ha ocurrido aquí en una lectura más local. Pero esa es una primera reflexión que tienen que hacerse los dos. Aquí estamos focalizándolo hacia unos y otros, pero claro, en el rifirrafe, por ejemplo, de Rajoy con Chivite, Vamos a ver, estos rifirrafes, al fin y al cabo, son moneda común, es lo que se buscan titulares, impactos, todos tienen, vamos a decirlo así, una partecita de razón en sus argumentos.
Pero lo que no se puede negar, bueno, es que los datos son los que están ahí, los resultados son los que están ahí. Lo que no se puede hacer es retorcerlos de una manera como, por ejemplo, lo ha hecho el señor Cuadra, que me parece que hablar de un gobierno legítimo cuando está legitimado por las urnas está legitimado hasta que haya otras elecciones, igual que ahora ha habido unas elecciones y va a haber un cambio de gobierno. Son temas un poquito complicados. Sobre todo, los datos ni siquiera eran exactos. El diputado Amayur hablaba del 2011, un 23%, cuando precisamente la suma de UPN entonces con el PP era casi un 42%. Han perdido 10 puntos ahora, que es lo que tienen que mirarse. Pero bueno, más allá, digamos, de la inexactitud de los datos y trascendiendo un poquito el escenario navarro, yo creo que es indudable que los dos partidos, digamos, tradicionales, nacionales, han sufrido retrocesos importantes. El Partido Popular, sobre todo. La magnitud de la derrota es evidente, pero también hay que entender que los datos del 2011 del Partido Popular eran fuera de lo común. Es decir, ningún partido jamás tuvo semejante poder local y autonómico. Por tanto, que estando en el gobierno y en marco de la gestión de una crisis se sufra una pérdida de 2 millones de votos, que 1,5 millones lo recupera Ciudadanos, que en parte se ha trasladado allí, si lo comparáramos con los resultados, por ejemplo, del 2007, la pérdida sería de 500.000 de votos, que es relativamente razonable. Normalmente un partido en el gobierno sufriendo ese desgaste, si gana las municipales respecto a la oposición, su posición respecto a unas generales es bastante favorable. Por ejemplo, no hay que olvidar que en el año 2007, gobernando el PSOE, las municipales las ganó el Partido Popular por apenas 200.000 votos y, sin embargo, las generales el PSOE volvió a ganar las elecciones. Por tanto, yo creo que hay que saber leer también los resultados y, sobre todo, si hay una cuestión que a mí me preocupa del discurso del presidente Rajoy, que es su convencimiento de que la variable independiente es la economía. Y, por tanto, recuperando la confianza en la economía, al final otras variables que se están relevando muy importantes, la crisis política, la falta de confianza, la corrupción, etcétera, quedarán orilladas. Y ese es el análisis que quizá bueno, vamos a escuchar también porque ha hablado de posibles cambios, ha dicho que claro, se conocerán cuando se produzcan, pero ya habla de cambios el presidente Rajoy, presidente del Partido Popular, no sabemos si azotado también por las propias presiones de sus varones. Esto decía en los pasillos del Congreso. En cuanto al partido, pues lógicamente iremos poco a poco tomando las decisiones que creamos que son más oportunas y más convenientes para poder presentarnos a las próximas elecciones generales de la mejor forma posible y para pedirle a los españoles que vuelvan a darnos su confianza. Los cambios, sean en el partido, sean en el gobierno, pues se anuncian una vez que se han producido, como es perfectamente entendible. Y ya se ponen fechas también para las próximas elecciones generales, el 22 o el 29 de noviembre, como cita para volver a reencontrarnos con las urnas, por si no habíamos tenido poco, ¿no? Yo creo que esas primeras declaraciones que hemos visto en el vídeo anterior, ahora aquí ya se ve que Rajoy ha cambiado en su discurso, probablemente forzado por por las declaraciones de Herrera del otro día y por la declaración también de Rudd y de Bauzá, su intención de dejar la dirección del partido. Creo que muestra una incapacidad para la autocrítica y en el fondo para conectar con la ciudadanía, ¿no? Desde hace bastante tiempo los partidos políticos constituyen un problema, ¿no?, percibido por la ciudadanía navarra y por la ciudadanía española, y quizá lo que han sabido, el gran tirón de los nuevos partidos es que han conectado con las preocupaciones de los ciudadanos, tanto en Navarra como en España, que son el paro, la situación económica y, por otro lado, los partidos políticos y la corrupción política. Y si miramos, por ejemplo, qué condiciones han puesto en estos 2 días, qué condiciones han puesto, por un lado, Podemos y, por otro lado, Ciudadanos, para pactar en distintos ámbitos, ¿no?, con otro tipo de partidos, todas van en esa línea, ¿no?, con lo que son esas preocupaciones, por ejemplo, los barómetros del CIS, en el reciente estudio, el último estudio de intención de voto de CIES, también aparecían recogidas ahí cuáles eran las preocupaciones de la ciudadanía navarra, y eran los derechos sociales, era la sanidad, era la educación, era la corrupción, eran los partidos políticos. Por eso digo que contrasta, ¿no?, un poco el discurso, la capacidad de conectar con la ciudadanía de esos nuevos partidos, con esa
insistencia en la autorreferencialidad de los viejos partidos, que se manifiesta ahora en esa incapacidad para la autocrítica, para la reflexión y para el cambio. No sé si también está de acuerdo en que falta la autocrítica, ¿no?, en las fuerzas hasta ahora hegemónicas. Hablamos del Partido Popular a nivel nacional, podríamos hablar también de Unión del Pueblo Navarro, que ha hecho una primera solo valoración. La propia presidenta Barcina decía después del comité ejecutivo del lunes que sí, que esperaban mejores resultados, lo decía también el candidato Esparza, pero no sé si hace falta una crítica más profunda. Sí, son situaciones distintas, porque el Partido Popular luego tiene unas elecciones generales pues en noviembre, que era lo que pensábamos, ya veremos en qué fecha concreta, pero ya se preveía que sería en noviembre, entonces, por así decir, el margen de maniobra que tienen no es tanto, es decir, tiene que haber un cambio de discurso, porque tiene que haber, y ya lo estamos notando, hemos escuchado al pueblo, tenemos que estar más cerca de la gente, hemos escuchado el mandato, pero la estrategia de fondo va a ser la misma porque tampoco tiene mucho más margen de maniobra, que es apoyarse en la recuperación económica, apoyarse en los datos del paro y luego ver que la alternativa es no lo que estamos diciendo, sino lo que están viendo los ciudadanos, que la alternativa son pues pentapartitos, acuerdos entre todos contra el PP y ir con ese mensaje a las nacionales. El partido, la situación de UPN es distinta porque no tiene ese escenario de esa forma y yo creo que ellos sí que tienen que hacer un análisis sosegado de la situación, de lo que ha ocurrido, porque no es solo la pérdida del gobierno, que ya puede ser que es un problema, sino también la pérdida del poder municipal. Y la gran fuerza del partido de Unión del Pueblo Navarro era su gran capilaridad en toda Navarra, su gran presencia en los distintos pueblos y ha quedado fuera de muchísimos ayuntamientos, de los principales. Tienen que hacer una reflexión y tienen que ver cómo rearmarse desde el partido, ¿no?, para volver a recuperar la fuerza que tenía ese partido a nivel territorial. ¿Algún matiz más? Sí, bueno, que habitualmente la historia lo demuestra en muchos casos, en toda nuestra reciente historia democrática, desde el año 77 hasta nuestros días y en muy diversas comunidades autónomas y de ayuntamientos, muchas veces el paso por la oposición o esas a veces cortas o largas travesías del desierto a las que te obligan las urnas porque has caído en desgracia a los ojos de los ciudadanos, son las situaciones más propicias para esos exámenes de conciencia, para la renovación, regeneración de discursos, de mensajes de hombres, mujeres que están a cargo del partido. Por ahí irán las cosas. Se ha repetido muchas veces esa historia por razones puramente biológicas e históricas y es una gran oportunidad. Hay que tomarlo, es una derrota, pero como una gran oportunidad que se ofrece para esa renovación y presentarse dentro de 4 años con posibilidades de Pero hay que querer hacerlo. Hay que querer hacerlo y no está claro que estén en condiciones de dar el primer paso. Las primeras declaraciones, por ejemplo, tras el comité, me parece que era ejecutivo ayer o anteayer, de UPN, anteayer, es volver a una guerra de facciones que posiblemente es la primera cuestión que la ciudadanía ha percibido en ese volver la espalda clarísimamente de ese partido mayoritario en Navarra a los intereses ciudadanos para estar preocupados de sus pequeñas cuestiones. Eso no es positivo, ¿eh? El sintonizar realmente con la ciudadanía también es un problema que tienen los nuevos partidos, de definición, de pensar que simplemente la ola nos va a llevar. Bueno, el camino a las generales se va a hacer muy largo para partidos como Podemos y Ciudadanos si no son también más rigurosos en su definición y también en los problemas de organización que les están sobreviniendo. A mí me parece muy bien que pongan el punto de atención, como decía Carmen, en las cuestiones reales, el paro, la recuperación económica justa o la regeneración política, pero no seamos tampoco frívolos a la hora de plantear cuestiones como si este partido o el otro no hace primarias, no me siento a hablar. Vamos a ver, usted haga una propuesta de cuál va a ser, si llega usted a las propuestas de Ciudadanos, ¿no? Sí, haga usted una propuesta de una nueva ley de partidos o de cómo debería, pero no utilice esas cosas que son realmente importantes para un juego pequeñito que se puede volver también contra usted. Y lo mismo respecto al PSOE. Yo creo que el famoso juego de tronos que quizá populariza en exceso y torpemente el líder de Podemos, si al final mi única preocupación ahora es pactar con quien sea y a cualquier precio para dar la impresión que ocupo poder o que desplazo, y eso a mí me parece que hay que tener un poquito más de responsabilidad en el momento en el que estamos y en las decisiones y responsabilidades que un partido como el Partido Socialista Obrero Español tiene, de representar un centro izquierda constructivo con capacidad de reestructurar la vida política española en el momento después.
No, comparto totalmente el análisis porque es verdad que se va a hacer muy largo esos meses hasta las generales, porque claro, estos partidos nuevos, pues hablamos de Podemos y de Ciudadanos fundamentalmente, claro, venían inmaculados porque no habían tomado decisiones. Y ahora es la hora de hacer política, no solo de hacer declaraciones y de tomar decisiones. Y cuando tomas decisiones es cuando optas, y al optar pues dejas insatisfechos a unos o a otros. Se han cansado de decir que el Partido Socialista era casta, que el Partido Socialista era el poder establecido, y ahora van a pactar con ellos en algunos ayuntamientos, comunidades autónomas, y si no lo hacen van a permitir que gobierne el Partido Popular, que también es casta, que son todos los... Entonces van a tener que decidir y en esa decisión van a dejar a unos u otros insatisfechos. Entonces esto se les va a hacer muy, por así decirlo, como decía, muy largas las elecciones hasta ahí, y también el Partido Socialista tiene que pensar qué acuerdos llegan. Por tanto, aunque el gran derrotado en las elecciones en conjunto general ha sido el Partido Popular, las fuerzas que tienen que formar gobierno no van a tener fácil esas decisiones, porque el Partido Socialista tiene que ver también, pensar un poco a medio y a largo plazo, y no pasar como lo mejor en Cataluña, y tienen ejemplos propios de haberlo vivido, de pactar con Esquerra para alcanzar la Generalitat, y luego sabemos cómo ha quedado el PSC en la actualidad. Esas decisiones van a afectar las expectativas electorales de las generales. Por volver un poco a Navarra y mirando las expectativas a las elecciones generales, ¿eso podría, por ejemplo, marcar la política de pactos de Podemos en Navarra? Es decir, ¿el precio político que le puede costar sus acuerdos en nuestra comunidad puede ser muy caro de cara a la cita de noviembre con las urnas a nivel nacional? Hombre, claramente los pactos que ahora mismo van a ser necesarios, obviamente le van a pasar factura, porque, como decía Jordi, estos partidos vienen inmaculados a las elecciones, además han hecho han tomado como señal de identidad ese nuevo eje de división social entre los partidos, esos viejos partidos, entre la casta y nosotros, ¿no?, que proponemos esas medidas de regeneración democrática, anticorrupción, de transparencia y demás, y ahora yo voy a tener que tomar postura, no me puedo mantener en la indefinición, sino que cuando llegue el momento voy a tener que votar sí, no o abstenerme en la sesión de investidura de un partido político al que yo he estado criticando. Eso, lógicamente, les va a hacer perder esta imagen con la que se han presentado a estas elecciones y obviamente, va a generar muchas decepciones que, bueno, no creo que no estamos aquí para hacer profecías, pero todo apunta que les va a pasar factura de cara a las elecciones generales. Y concretamente sobre la posibilidad de acordar políticas con EH Bildu en Navarra, porque Navarra además tiene ese añadido, ¿no? EH Bildu con Podemos. Sí, me refiero a la postura del propio, lo que puede suponer para Pablo Iglesias el acordar aquí en nuestra comunidad. Sí, es que todo depende del grado de aceptación que tiene ese principio que ha establecido de que tiene que condenar esa mochila a la que se refería Juan Mari, de esa mochila que todavía llevan, que hay que llevar cierta penitencia para incorporarse con plena legitimidad al juego democrático. Pues es una de las condiciones, la condena al terrorismo de ETA, ¿no?, que parece que Pablo Iglesias ha puesto. Bueno, hay que dar también tiempo al tiempo para saber por dónde van las cosas. En el panorama, no obstante, de las generales, hay que tener en cuenta también una cosa, que solo hay 5 escaños y van a estar más disputados que nunca con esta fragmentación que tenemos. La extrapolación, no sé si alguien la ha hecho, pero bueno, es fácil de hacer, como a lo mejor nos podríamos encontrar con un escenario de que los 5 se lo llevan 5 formaciones distintas. 5 escaños los que les corresponden a los navarros decidir en el Congreso. Sí, sí. Y en ese escenario yo también me plantearía la posible pregunta, por ejemplo, de ¿habrá movimientos entre el Partido Popular y UPN para presentarse conjuntamente a esas elecciones? Por ejemplo, dejo ahí una pregunta en el aire, ¿no? Bueno, y hemos hablado de lo que está ocurriendo con Ciudadanos a nivel nacional, pero hay que ver también lo que le ha pasado al partido en nuestra propia comunidad. Hoy, por cierto, se ha contabilizado ya el voto del extranjero, no había ya muchas aspiraciones a que pudiera cambiar las cosas y efectivamente el mapa no ha variado. UPN ha recibido un total de 168 de esos votos, así que se sigue situando como partido más votado. Después, la formación que ha obtenido más apoyos en el extranjero es Podemos, con 148, después EH Bildu, que ha recibido 132. En total han ejercido el derecho al voto 814 navarros residentes fuera de la comunidad. Ha habido también 2 nulos y 1 en blanco. Esto lo analizamos porque a Ciudadanos le faltaban unos 200 votos para alcanzar un escaño en el Parlamento o un parlamentario foral que suponemos que hubiera restado a la propia Geroa Bai y hubiera hecho un equilibrio de fuerzas
posiblemente distinto o no, podrían haberse sumado 25 de maneras diferentes, ¿no? Y después de todo esto, pues la cúpula del partido pues ha presentado la dimisión, el candidato Diego Paños y el resto de... No sé, es también una gente para analizar, ¿no? Era difícil porque tenía que ser prácticamente casi todos los votos a Ciudadanos, era realmente complicado. Sí, parecía descartado, ¿no? Pero que efectivamente, la posibilidad... si ese 0,6 que le faltó para llegar al 3%, para llegar a superar la barrera electoral, son unos cientos de votos, que sería el escaño número 50, que es la que se estuvo disputando durante toda la noche entre Geroa Bai y el PSN, ¿no? Entonces se lo quitaría Geroa Bai, por así decir, y hubiese entrado Ciudadanos, y nos hubiésemos encontrado con dos bloques de 25, pero era muy difícil el voto del extranjero. Esto ya era anecdótico. Sí, claro, yo creo que lo que hay que valorar es la salida en falso de Ciudadanos en Navarra, claro, con la, a eso me refiero, con la ¿no? expectación, de la expectación con creada, la que le daban hasta 4 o 5 que se había creado, y tiene que hacer reflexionar precisamente a los navegantes de la nueva política. Pensar que el hartazgo, el deseo de cambio, es una ola que me va a llevar, pensando que desde esa desesperación ciudadana se va a pensar que cualquier cosa que venga no puede ser peor a lo real. No, la gente ve, la gente oye. Y los errores se pagan siempre en política. Y este caso es paradigmático porque ni siquiera han sabido explicar por qué un dirigente sale de un partido para encabezar otro sin cambiar un discurso, y la ingenuidad incluso mayúscula que supone en la comunidad foral plantear un discurso decimonónico antifuerista como posible tercera vía. Eso no es un problema simplemente de Ciudadanos aquí, también es un problema de Ciudadanos en general, que hay una indefinición que no puede mantenerse más en el aire, porque si no, volvemos a lo que también decía Jordi, comentaba antes, el camino se va a hacer largo y se va a desinflar, y esos partidos tienen mucho que aportar al día siguiente de las generales, en términos de refundar la propia política española, pero con criterio y con una cierta madurez. Carmen. Yo creo que ese camino hacia las generales, que efectivamente es largo, ya llevan un trecho recorrido, empezó en el 15M, en las elecciones europeas es cuando, sobre todo Podemos, ¿no?, da como el gran salto, la gran sorpresa, y yo recuerdo que hace un año decíamos en esta misma sede que el futuro, nos preguntaban unas personas, algunas están aquí también, por cuál era el futuro de Podemos, y decíamos que el siguiente paso era la implantación territorial. Bueno, yo creo que en estas elecciones se ha visto que esos partidos, Ciudadanos ha salido de Cataluña y Podemos ya estaba en toda España, ha sabido llevar a cabo esa implantación territorial en todo el Estado español. Yo creo que ahora ya el siguiente paso, donde se van a encontrar los principales escollos, va a tener que ver con cómo se gestionan los pactos, lo que antes comentábamos, con cómo gestionen el poder que van a tener y cómo actúen los cuadros de esos partidos. Y en ese sentido, el comienzo, en ese último aspecto, aquí en Navarra, no ha podido ser más negativo en el caso de Ciudadanos por ese tipo de declaraciones a las que antes se refería Juan Mari, o los propios ataques, ¿no?, la semana pasada, ¿no?, contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Podemos, en las municipales, no sé si por una estrategia sabia o timorata, no se ha atrevido a presentarse a las municipales con su propia sigla, posiblemente para no quemarse. Claro. Mucha gente que decía que yo quiero votar a Podemos en Pamplona, y no están, ¿no? Decían están enmascarados, ¿no?, otras candidaturas. Sí. Luego se han apropiado de los éxitos en Madrid y en Barcelona, cuando propiamente no son suyos. También se puede ver de otra manera que, como no se han presentado en muchos municipios, no solo en las capitales, con fórmulas de camuflaje, vamos, por decirlo de algún modo, nos entendemos, pero en otros núcleos urbanos de más reducida población ni siquiera se han presentado. Y ahí sí que en unas elecciones generales pueden sacar votos, porque esos ciudadanos no podían votar a ciudadanos, me refiero a ciudadanos de partidos. Los votantes. Los votantes no podían otorgar su voto, ¿no?, a Podemos o a Ciudadanos, porque no están en las generales. Sin embargo, sí van a poder hacerlo. Sí, pero eso es una variable de las autonómicas. Y esa implantación de la que hablabas, es cierto que se ha producido más en el ámbito urbano que en el rural, pero también por razones obvias de estrategia. No es lógico que lo hayan hecho así. Hay 6 meses ahora que tienen que hacer muchas cosas. Y la gestión de los pactos va a ser importante. Bueno, Ciudadanos, que tanto ha emulado a Adolfo Suárez y el CDS, que se acuerde de cuál fue el talón de Aquiles del CDS en su ola, justamente la manera de plantear y gestionar alianzas a ambos lados.
Esa cuestión va a ser también importante. Pues la elección de las alianzas, de los compañeros de viaje y de los mensajes que están todavía por venir van a ser sin duda el centro de atención de todos los análisis en las próximas semanas, porque en Navarra está en juego generar una alternativa o no a un gobierno de UPN y parece que los pasos se van dando, pero todavía habrá que concretarlos. Todo esto lo seguiremos analizando como siempre cada semana aquí en Navarra en Abierto. Muchísimas gracias a los cuatro como siempre por haber aportado vuestra perspectiva y hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta dentro de 7 días. Adiós.